Pues eso, primeras planas en el mundo, primeras planas de lo que está ocurriendo en Gaza, y no es para menos. Este recuento que estamos haciendo de lo que destaca la prensa internacional tiene que ver con esta circunstancia. Por un lado, la decisión del Gabinete de Seguridad de dar luz verde a Benjamín Netanyahu para tomar el control total de la franja en lo que vaya a terminar esto, y ya iremos viendo qué circunstancias se van presentando. Por un lado eso, y desde luego el asesinato de periodistas que nos ha sacudido en el mundo por todo lo que significa que haya un ataque en donde se ha exterminado, se ha eliminado del mapa a estas personas que estaban trabajando con Al Jazeera y que han perdido la vida de esta manera. Al Jazeera está acusando de una acción deliberada para matar precisamente a estos periodistas. Hay una enorme cantidad de reacciones a nivel mundial y un panorama muy, muy complicado. Estamos hablando de que el plan de Netanyahu para Gaza incluye ahora los campos de desplazados, últimos bastiones de Hamás, está diciendo el primer ministro, en donde ha defendido su estrategia públicamente el día de hoy. Hemos visto que Benjamín Netanyahu ha defendido su estrategia asegurando que la ocupación de la franja de Gaza, de la ciudad de Gaza y los campos de desplazados son clave para poner fin al conflicto y derrotar a Hamás. Así que este plan incluye los campos de las personas desplazadas. Es estremecedor todo lo que se está perfilando. El primer ministro Netanyahu salió ayer domingo a defender su plan para continuar la ofensiva de Gaza y tomar su capital en 2 ruedas de prensa para medios extranjeros y nacionales en Israel, en las que insistió en que es la mejor manera de terminar la guerra. Netanyahu, que llevaba sin convocar a medios internacionales desde finales de 2024, compareció en el edificio de su oficina en Jerusalén por primera vez desde que el pasado viernes de madrugada el Gabinete de Seguridad israelí, que decide sobre la ofensiva en el enclave palestino, aprobara hacerse con la ciudad de Gaza, tomar el control total de Gaza. Ante las crecientes críticas internacionales e internas a su plan, que supondrían desplazar a 1 millón de gazatíes de una devastada franja, el primer ministro insistió varias veces en que su plan de ocupar la ciudad gazatí es el que conducirá al fin de las hostilidades. Aunque dijo que lanzará muy pronto su ofensiva, no dio plazos concretos para evacuar la ciudad, a la que el domingo por primera vez añadió los campos del centro de la franja, incluido el enclave costero de Mawasi, que ha servido de refugio para sus desplazados durante meses como supuesta zona segura, a pesar de seguir sufriendo ataques, y donde ahora se estima que hay alrededor de 400,000 personas. Según Netanyahu, la ciudad de Gaza y estos campos son los 2 bastiones que quedan de Hamás en el enclave palestino, y las 2 zonas en el Gabinete de Seguridad ordenó el ejército desmantelar. Contrariamente a las afirmaciones falsas, dijo, tomarlas es la mejor manera de terminar la guerra y de hacerlo, dijo Netanyahu ayer domingo, rápidamente. El gobierno de Gaza ha elevado a 6 los periodistas asesinados en este ataque a reporteros de Al Jazeera. El gobierno de Gaza denuncia un patrón sistemático de ataques contra informadores y periodistas y exige acción internacional para detener lo que califica como un crimen de genocidio. Le agradezco siempre al embajador Jorge Álvarez Fuentes que nos permita hablar con él, que nos permita conversar y escucharlo en un momento como este. Embajador, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Muy buenos días. Muy contento de estar aquí para hablar sobre una situación, como tú bien señalas, muy compleja, muy difícil y muy peligrosa. ¿Frente a qué estamos, Jorge, embajador? Estamos frente a una decisión del Gabinete de Seguridad, que hay que recordar que es un gabinete de guerra, en un gobierno de una coalición de extrema derecha. Tomó 10 horas tomar esa decisión
anunciada de que llevaran a cabo una incursión, una ofensiva militar para tomar la ciudad de Gaza, que es la principal concentración urbana en la franja, y como tú bien señalabas, también extendiéndola a los campamentos de desplazados en la zona costera. Entonces, estamos frente a una decisión que yo me atrevería a afirmar que lo que busca no es solo ganar la ofensiva, es tratar de ganar la narrativa, porque en los últimos 20, 25 días, la narrativa sobre las calamidades y la catástrofe en Gaza han estado girando alrededor de la urgencia de la entrada de la ayuda humanitaria y también los posicionamientos de muchos países con peso importante en la comunidad internacional sobre el reconocimiento del Estado de Palestina. Entonces, esta decisión pone otra vez el conflicto en un vértice muy complicado. El primer ministro Netanyahu dice que esto va a acabar con la guerra, y al interior de Israel, las familias de los rehenes dicen que esta es una sentencia de muerte para los rehenes. También lo que se puede ya anticipar es que volverá a haber otro desplazamiento forzado de cientos de miles de palestinos si se lleva a cabo la ofensiva. No sabemos exactamente cuándo se va a llevar, y ha sido un fin de semana muy tumultuario, diría yo, porque de la decisión del gabinete el viernes pasamos a las protestas en Israel contrarias a la decisión del gabinete. Vimos también algunas posturas sorprendentemente del ejército, del jefe del Estado Mayor del Ejército, advirtiendo de los riesgos de esta decisión, de este plan trazado por el primer ministro Netanyahu, porque la idea de que esto va a liberar finalmente a la Franja de Gaza de la acción y del control de Hamás no parece estar ciertamente en el terreno de los hechos, está más bien en el terreno de los dichos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de incursión, de ocupación, de anexión. Eso es lo que estamos justamente en este momento. Ha dicho Netanyahu que no pretenden anexión, que no pretenden gobernar Gaza. Ha dicho que pretenden que haya un gobierno distinto a Hamás y entregarle a ese gobierno distinto a Hamás el control de la Franja de Gaza. Eso es lo que ha planteado. Así es. Ha dicho que habría un gobierno árabe sin entrar en ninguna especificación, pero sí ha sido explícito en excluir a la Autoridad Nacional Palestina. Y esto responde a los planteamientos que se discutieron en la conferencia internacional celebrada hace 2 semanas en Naciones Unidas, convocada por Francia y Arabia Saudita, en donde se habló justamente de que Hamás tiene que desarmarse, que Hamás debe dejar de ser la autoridad o quien gobierne en la Franja de Gaza, y que esa responsabilidad tendrá que pasar a una autoridad nacional palestina con profundas reformas que tiene que llevar a cabo, entre otras, elecciones. Esto lo que está haciendo es generar una enorme presión, sobre todo para 2 países árabes vecinos de Israel y de la Franja de Gaza. Me refiero a Jordania y a Egipto. Entonces no está claro, por eso yo decía que aquí, en estas circunstancias y en este complejo conflicto, hay que creerle a los hechos más que a las palabras. Hablar de zonas seguras es realmente de un cinismo total, porque hemos visto que la ayuda humanitaria sigue siendo bloqueada, que la realidad de esta fundación humanitaria de Gaza creada por el gobierno de Israel y secundada por Estados Unidos. Y aquí voy a ese punto.
yo creo que es claro y evidente que el gobierno de Donald Trump le ha dado luz verde al gobierno de Netanyahu, con todo y que las aclaraciones son de que Israel no necesita que Estados Unidos le autorice o le dé luz verde, pero pareciera que ahora Estados Unidos es más proxy de Israel que a la inversa. Entonces, hoy, además, si a esto lo sumamos, que después de las manifestaciones del sábado, el domingo, salga el primer ministro a anunciar que va a llevar a cabo este plan y por qué, y que hay 5 condiciones que se van a cumplir y que esto va a acabar con la guerra, inclusive señalando que favorecerá o propiciará que haya periodistas internacionales, porque la Franja de Gaza está sujeta también a un bloqueo informativo y justo en las 2 o 3 horas siguientes se lleva a cabo un ataque deliberado, quirúrgicamente planeado, para eliminar a 6 periodistas de la principal cadena de noticias del mundo árabe, como es Al Jazeera. Entonces, sí estamos en un momento terrible, en un momento que viene a agravar y que hay que señalar. Israel tiene responsabilidades como potencia ocupante. Si lleva a cabo ese plan que ha anunciado el primer ministro y aprobado el gabinete, tiene responsabilidades sobre la población civil. Pero si nos atenemos a lo que ha sido su conducta respecto de la ayuda humanitaria, la situación de inanición, de hambruna, etcétera, y si vemos su actuación respecto del cerco humanitario y también informativo, estamos efectivamente ante un momento en donde pareciera que Israel está poniendo a través de su gobierno toda su apuesta en seguir administrando el conflicto, en mantener una guerra permanente. Hemos visto, embajador Álvarez Fuentes, a población de Israel que se ha manifestado, que se está manifestando el fin de semana, ni más ni menos, después de el anuncio del gabinete de seguridad de Netanyahu, dándole luz verde a Netanyahu para tomar el control total de la franja. Entre otras cosas, el reclamo es que con esta decisión, pues la vida de los rehenes simple y llanamente se pone en juego. Así es, porque ese que es un reclamo al interior de Israel, que es comprensible, no solo se centra en las familias, sino en general en la sociedad israelí. Hay un reclamo de que se procure tomar todas las medidas para liberar, para rescatar a los rehenes. Y claro, se piensa que jamás va a entregar las armas y liberar sin condiciones a los rehenes. Eso no va a pasar. Jamás no va a renunciar a los rehenes, porque entonces su capacidad de negociación, cualquiera que ésta sea en este momento, se pierde por completo. Entonces, lo que hay que hoy considerar es lo que se ha llamado el día siguiente. O sea, se quiere conseguir que los rehenes que aún estén con vida y los cuerpos de los rehenes que todavía estén en manos de Hamás y de la yihad islámica puedan ser entregados. Pero esto tiene que ser producto de una negociación, no de una incursión. ¿Una negociación entre quién y con qué intermediación? ¿Cómo sería esta negociación en un contexto como este, embajador? Muy difícil de vislumbrar en este momento una negociación cuando, entre otras cosas, has llevado a cabo un ataque contra Al Jazeera. Qatar es uno de los principales mediadores que ciertamente juega un papel fundamental en la interlocución con Hamás y con el liderazgo palestino, cuando has prácticamente marginado y puesto a un lado a la Autoridad Nacional Palestina. Tenemos que pensar que tiene que ser una negociación que venga de los esfuerzos colectivos de la comunidad internacional, yendo sobre todo en dirección a presionar tanto a Hamás, a la Autoridad Nacional Palestina, pero también al gobierno de Israel,
para que venga antes que nada un cese al fuego. Seguimos sin conseguir un cese al fuego, que es una condición sine qua non para poder justamente negociar. Y se tendrá que negociar en ese sentido, considerando que no son partes equiparables ni iguales. Entonces, tendrá que participar Naciones Unidas, tendrá que participar los países mediadores, tendrá que participar los propios Estados Unidos, la Unión Europea. Yo creo que el esfuerzo de varios países anunciando que van a reconocer al Estado de Israel es una manera de ejercer presión importante sobre Israel, sobre su gobierno. Pero también vemos las voces de escritores, intelectuales, rectores de las universidades de Israel, muchos de los líderes de opinión, vemos voces inclusive disidentes dentro del propio ejército, jóvenes renunciando a sus obligaciones, el servicio militar. Inclusive a mí me llamó la atención que un ex vocero del Parlamento israelí haga un llamado para que la comunidad judía, para que 1 millón, hablaba él, de judíos en el mundo, le hagan ver al gobierno de Israel que el plan trazado de acción será un camino que tendrá como consecuencia la derrota moral de Israel. Esto es importante, esto es significativo, y entonces tenemos que pensar que todavía hoy, a pesar de esta espiral de violencia, tiene que haber espacio para una negociación, aún en las condiciones más difíciles, que probablemente signifique que caiga el gobierno de Netanyahu, que deje el mundo de estar siendo rehén de los ministros de extrema derecha que amenazan con romper la coalición. Pues que caiga el gobierno de Netanyahu, que deje de ser Hamás quien tenga el control y que cambie la circunstancia. Tiene que cambiar, que esté en juego el peor genocidio de mi generación. Uf, qué fuerte esta última frase tuya, Jorge, pero ya al final de cuentas estamos frente a una circunstancia que ya no puede ser calificada de otra manera. Ya lo que ha sucedido y lo que viene en camino, pues conecta directamente con esta palabra, pues que ha marcado este proceso de más de 2 años, y que uno se preguntaría qué hace el resto del mundo, qué puede hacer Naciones Unidas, que se apresta a reuniones de emergencia, pero bien a bien no alcanzamos a ver qué puede hacer realmente en la práctica. Sí es, lo vimos el domingo, pero yo creo que lo que hay que destacar el domingo es que en la reunión del Consejo de Seguridad, claro, hubo miembros del Consejo de Seguridad que abiertamente buscaron justamente crear, por lo menos en las discusiones en el seno del órgano responsable de la paz y la seguridad internacional, es necesario detener la guerra, alcanzar un cese al fuego, pero vimos también a un Estados Unidos que veladamente dejó advertir que va a dejar que el curso de acción lo lleve a cabo el primer ministro Netanyahu, que termine con el trabajo, por así decirlo. Y eso es grave, pero al mismo tiempo tiene que haber en un momento muy próximo, ojalá, y este plan se detenga al menos unas horas, unos días, para permitir que justamente los intercambios, las conversaciones, los esfuerzos diplomáticos conduzcan efectivamente a un cambio en una de las variables de la ecuación, y es que justamente se encuentre la manera en que los rehenes sean liberados, haya un cese al fuego y haya condiciones, con la ayuda de los mediadores, con la ayuda de los europeos, pero también con el apoyo de la opinión pública mundial. La opinión pública mundial
Efectivamente, por eso decía yo al inicio de la entrevista, Carmen, que Israel busca ganar la narrativa, porque en la narrativa de la opinión pública mundial, la causa palestina va ganando, y cuando yo digo que es el peor genocidio de mi generación, yo no estoy haciendo un juicio, yo estoy apoyándome en las consideraciones que la Corte Internacional de Justicia le ha dado entrada para considerar que las acciones llevadas a cabo por el gobierno de Israel tienen una naturaleza genocida. Embajador, con esto nos vamos. Gracias siempre por estar aquí. Un gusto siempre estar contigo, Carmen. Hasta la próxima. Hasta la próxima.